tuvimos una reunión con un hermano que nos invitó a hablar de familia. Y en esa reunión al final nos dejó una tarea como esposos, como papás, como el núcleo familiar, para el núcleo familiar, ¿cierto? Son 3 cositas que dice que evitar en la familia, que reforzar. Necesito saber qué es lo que tengo que evitar que le haga daño a mi casa, qué es lo que tengo que reforzar, o sea, que está como ahí, como que no se le presta atención, sino ahí es que reforzarlo, y algo que le haga falta, o sea, que integrar a la familia. Yo lo voy a usar hoy un poquito para lo que vamos a hablar en esta mañana con la palabra que el Señor va a traer. Así que, Milena. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muy bien. Entonces, vuelve y léelo despacio, comiéndote la palabra, alimentándote de ella, no de letras, sino de la palabra, de lo que tú crees que Dios te está diciendo en ese momento. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Título? ¿A qué costo? Creo que, vamos a ver. Alexander tiene otra versión para 138.8. Dice así: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Pues, ¿qué dice? Pues, ¿qué? El Señor llevará a cabo sus planes que tiene para mí. ¿Qué sigue diciendo? Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Ahí, no dice nada más. Pues yo te lo volveré a leer. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Muy bien, no me abandones porque tú me creaste. ¿El título cuál es? ¿A qué costo? Muy bien, ¿a qué costo? Voy a leerlo en otra versión. Salmo 138, versículo 8. Dice, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Eso lo alegra a uno mucho. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Termina el versículo del salmista. Y yo le agrego, después de leer semejante maravilla, yo pregunto, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque Él sí va a cumplir el propósito en mí, dice que sí, el Espíritu Santo. Que sus misericordias son para siempre, sí. Que ama, sí. Que Él fue el que nos formó, sí. Pero el salmista termina el versículo diciendo algo muy interesante. No me abandones. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué dice después de semejante maravilla? No me abandones. Entonces, ¿qué tiene esto como de sal, como de ingrediente? Es que no hay que perder ningún detalle cuando uno lee una escritura. No hay que perder los detalles. Porque entonces leemos el Salmo, nos gusta, no habiendo mirado los detalles, y oramos lo que me gustó. Pero, y ahí para adelante, ¿qué es lo que realmente está diciendo la porción de la escritura que estoy leyendo? ¿Qué es realmente lo que está diciendo, cierto? Él dice primero que Dios va a cumplir todo lo que Dios ha pensado con él, lo va a hacer. Que su amor por él no cambia, que siempre el amor de él va a estar presente. Y le arguye, tú mismo me hiciste, o sea, tú me creaste, tú me formaste, esto y lo otro. Pero al final dice, no me abandones. Entonces, ahí es donde está la situación del tema. Y además, como les decía al principio, yo lo leí con esta pregunta. Después de que miré el no me abandones o no me dejes, no te olvides de mí, como quieran decirlo, yo pregunto, ¿Dios cumplirá en mí todo lo que ha pensado hacer? Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. ¿A qué costo?
¿Para quién es el costo? ¿Para Dios que prometió? ¿O para mí que veo este salmo y digo, amén, amén, y eso mejor dicho, y la oración me fluye? Entonces, vamos a mirar, después de orar, qué será lo que Dios nos quiere contar hoy. Mientras Milena oraba, pensaba en cuando una persona se siente al comedor, o dos o tres se sientan porque sirvieron el almuerzo, y se sientan con el celular y lo acomodan bien, como para que no bien ubicado para poder ver lo que está ahí, y empiezan a comer. Mientras comen están viendo su situación ahí. Y uno preguntaría, esa persona que come, desayuna, almuerza o come con el celular, viendo el celular, esa persona puede saber a qué sabe la comida. Esa persona supo de qué se trataba la comida, si era rica o no. Posiblemente no. Es como que sirven la comida y en 2 minutos la desaparece, sea por el afán, sea por lo que sea. Esa persona tampoco disfrutó, nunca supo, comió entero, como decimos nosotros, tragó entero y no pudo disfrutar la comida. El otro no supo ni a qué sabía porque hay una distracción que no le permite poner los 5 sentidos en lo que está haciendo. Tiene los 5 sentidos en lo que está viendo en su celular, pero no en lo que está haciendo, que es alimentarse. Entonces, yo pensaba cuando una persona estudia la escritura, cuando una persona estudia la escritura y está pensando en 10 cosas al tiempo, cuando leo un devocional pensando en el afán, en el trabajo, en todas esas cosas, eh, por eso le decía ahorita a Milena, lee la escritura como si te estuvieras alimentando, que eso que usted está leyendo se pueda entender y eso sea un alimento para uno, ¿cierto? Porque leer por leer, pues todos leemos. Abrir este grupo y poner el sonido ahí y yo mientras tanto lavo loza, barro la casa, limpio el comedor, yo no sé qué, preparo el desayuno, pues tampoco tiene sabor, porque no hay ¿cómo le dijera yo? No hay esa pasión por estar ahí, por querer de verdad alimentarme, saber lo que el Señor trae para mí en este día, ¿cierto? Eso nos pasa a la gran mayoría y sobre todo por los afanes, por las angustias, por todo lo que X, Y, Z o por las manías también, como el estar viendo otras cosas diferentes, estar haciendo cosas diferentes a lo que yo tengo que estar haciendo realmente. Me contaba ahorita Miguel Ángel que él está estudiando todo eso para aprender a, a que los aviones aterricen sin ningún problema, ¿cierto? Es un controlador, ya está terminando la situación esa de estudiar. Y le decían que él tiene que estar con los 5 sentidos todo el tiempo, absolutamente, y le recalcan, tiene una frase técnica para eso, pero le recalcan, atención, atención. Entonces la profesora le dice, por ejemplo, aquí han pasado tantas cosas y usted no se han dado cuenta, esta, y usted ni siquiera dieron cuenta. Imagínese un controlador que no se dio cuenta que va a pasar un chulo, un pájaro, que viene un helicóptero, que viene algo que se va a atravesar, pues va a generar un accidente terrible. Para este tipo de enseñanzas, dice la señora esa, la profesora, si usted no es consciente, se llama tener conciencia de su entorno, de lo que está haciendo, pues van a suceder cosas que usted ni siquiera se va a enterar y van a generar un accidente terrible. Entonces, en el caso de nosotros, si nosotros cogemos la Biblia porque hace días no la cojo, y la leo, pero no me alimenté, realmente leí algo y de pronto vi algo que me llamó la atención y como le decía ahorita Milena, y sobre eso oro, pero el contexto y todo lo que la porción de la escritura me quiere enseñar, no lo pude ver, pues volví que de lo mismo, ¿cierto? Entonces es eso, es la invitación a degustar, a saborear, a palpar, a poner todos nuestros sentidos, a oler la escritura, a saborearla, a verla con esa deseo profundo de que el Señor nos hable, nos diga, nos muestre lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, eso es como una invitación muy amorosa para que cuando ustedes cojan las Sagradas Escrituras, un libro maravilloso, y lo lean, lo abran, de verdad el mejor manjar que puede existir para nosotros como creyentes es este. No hay otro manjar.
Nos puede gustar la película, sí. Salir a montar cicla o trotar también es muy bueno, nadar, lo que sea. Pero cuando entramos acá, es el sumo placer, es el sumo éxtasis, es querer encontrar el clímax de nuestra vida, es querer llegar a lo más alto, a lo más grande en la vida nuestra, solamente con las escrituras en nuestra mano, estudiando la palabra de Dios. Creo que esa es una forma de uno tener vida realmente en una sociedad tan difícil como la nuestra hoy en día. Cierro ese paréntesis. Era una invitación para que, por favor, lo hagamos. Es eso nada más lo que les quería decir en esta introducción. Bien, vamos a leer, después de leer el Salmo 138:8, que al final de ese versículo, no me abandones, no abandones la obra de tus manos. ¿Cómo así? Si estás seguro que Dios va a hacer, al final le dice, no me abandones, no abandones la obra de tus manos, por favor, por favor. Entonces, sí, Dios va a cumplir su propósito en mí, eso es verdad. Su amor no cambia, Él va a estar ahí. Ese amor del Señor no va a cambiar. Quiero hacer un poquito de énfasis en algunas cositas antes de entrar en materia. Y son, por ejemplo, lo que el salmista dice con tanta vehemencia, pero al final dice, no desampares la obra de tus manos. Entonces dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso lo está asegurando, lo está aseverando, ¿cierto? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. O sea, tu amor jamás se termina. No desampares la obra de tus manos. Entonces, por eso decía, cuando uno lee esto y lo medita, uno dice, bueno, aquí hay un costo, pero ¿para quién es el costo? Sí, Dios va a cumplir la obra en mí, pero ¿cuánto va a durar? ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo que yo quiero? Yo quiero que Dios cumpla su propósito en mí, pero ¿quién es el primer impedimento para que ese propósito se cumpla? Uno mismo. Uno mismo es el principal impedimento, ¿cierto? Yo sé que tu amor no se agota, que tus misericordias están ahí, yo lo sé. ¿Qué pasa? Ah, bueno, entonces creo que hay que echar una mirada, una observación, hacer un paneo de mi vida, a ver qué es lo que pasa para que el propósito de Dios en mi vida no se haya cumplido o no se esté ejecutando, ¿cierto? Si yo me pusiera, por ejemplo, Señor, yo quiero ser un predicador, Señor, yo quiero enseñar, Señor, yo quiero salir a la plaza pública, yo quiero predicarle a las multitudes, pero no estudio la escritura, o el trabajo me consume, o pensamientos que no son los que tengo que tener me consumen, o vivo distraído en las redes sociales o lo que sea, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo? Entonces eso no va a pasar, pero Él va a cumplir su propósito en mí, sí lo va a cumplir. Ahora la pregunta es, ¿a qué costo? Por eso, Dios, no me abandones, porque la verdad es que hay veces eh, los piecitos míos andan como queriéndose salir del camino, entonces necesito que me ubiques todo el tiempo. Necesito que me ubiques todo el tiempo. Eso es para empezar. ¿A qué costo? Vamos a leer, hoy solamente vamos a leer la historia de un hombre que aprendió el costo, pero no fue un costo por no escuchar, no fue un costo por no estar de acuerdo con Dios, sino el costo más bien de servirle a Dios. Ese ya es otro costo. Ese ya es otro costo maravilloso, diría yo, extraordinario. Pero el costo que yo hablé ahorita es el costo de que yo no me pongo en línea con Dios, no estoy caminando en línea con Dios, no tengo mis 5 sentidos, mi vida entera puesta sobre una porción de escritura, por ejemplo, como esa que leímos esta mañana, para saber qué es lo que Dios me está diciendo y entonces saber qué evitar, qué reforzar y qué integrar a mi vida si necesito integrar algo a mi vida. Bien. Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hermana Aina, están hablando de la muerte de Esteban. Él Ujú. está predicando y los que lo están escuchando se enardecieron y se fueron contra él y lo apedrearon. Sí.
y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Muy bien. Entonces apedrean a un hombre de Dios que está predicando la palabra, y los testigos de eso, de esa muerte, cogieron la ropa de este hombre, de este creyente, y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y ya, la pusieron ahí. Capítulo 8, versículo 1, hermana Egna. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día Eso. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cosas particulares que quiero que tengamos en cuenta de este hombre Saulo, que los que mataron a Saulo, los testigos de la muerte de Esteban, que le quitaron la ropa, la pusieron a los pies de este señor Saulo. Saulo consentía en la muerte de ese muchacho, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Como negro el panorama, ¿cierto? Bien. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El señor Alexander Beltrán Espinosa, del 10 al 15 del capítulo 9, por favor. Si estamos leyendo con atención la escritura, pueden comprender un poquito que la lectura es bastante interesante, bien importante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Gracias, gracias. Bien, vamos a mirar un poquito la vida de ese señor Saulo, que tiene una historia antes de y después de. Antes de ese encuentro y después de ese encuentro es otra historia. Pues Saulo es un hombre celoso de la ley, eso lo hemos visto ya en varias ocasiones, como ningún otro. Un hombre adoctrinado en ese tipo de cosas, que perseguía y mataba a nombre del Señor, porque él sabía que, o él creía, estaba seguro que lo que hacía era porque Dios lo mandaba. Luego la ley decía que todos los demás merecían la muerte, que no cumplieran la ley, o no fueran judíos, etcétera, como él lo entendía. Pero hoy vamos a ver un par de cositas bien interesantes de la vida de Saulo. Una que, ¿por qué razón la ropa de Esteban fue puesta a los pies de él? ¿Qué personaje era? Un joven que era Saulo en ese momento, y le ponen sus ropas a sus pies, las de una persona que están asesinando. ¿Por qué lo haría? Y Saulo consentía en su muerte. Además dice la escritura, él consentía en la muerte de ese muchacho. Además Saulo, dice, asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Además dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y eso lo llevó a ir a los sacerdotes y pedir cartas para seguir haciendo la misma tarea en otras partes. Por ejemplo, para Damasco. Él pidió cartas para ir a hacer lo mismo en Damasco. Pero en ese caminar hacia Damasco, se encuentra con el Señor Jesucristo. Se encuentra con Él. Vamos a analizar un poquito, vamos a ver un poquito algunos detalles de la vida de Saulo. Algunos detalles de la vida de Saulo. El proceder de él. Su proceder. Vamos a ver cosas ahí. Cómo estaba su mente, cómo estaban sus acciones, qué fruto rendía lo que él creía que era verdad. Que por eso tenía que entregar la vida, no le importaba si lo iban a matar o no, él iba a cumplir la ley como la ley decía, porque era celoso de la ley, punto, lo cumplía y estaba sirviéndole a Dios según él. Bien. Entonces, apedrean a alguien hasta que muere. Y le ponen las ropas a sus pies de ese joven que se llamaba Saulo. Voy a empezar a hacer una figura con todo esto. Voy a empezar a hacer una figura con esta lectura que tiene el capítulo 9 de Hechos. Lo primero que dicen los versículos 7 y 8 es, muestran el ímpetu que tenía este hombre para hacer lo que hacía. Al ponerle las ropas a los pies de él era porque sabían quién era él, cuál era su trabajo, que era perseguir a ese tipo de personas, por lo tanto consintió en la muerte de él. Este es un hombre que todavía no conoce del Señor Jesús, aunque ha leído de él en todo el Antiguo Testamento, aunque sabía de él, porque había una promesa desde el principio hasta el final del Antiguo Pacto,
que decía que iba a venir un Mesías, un libertador, que lo prometían los salmos, los profetas mayores y menores, todo el mundo prometía eso, pero no lo podía entender, no pudo entender los tiempos y demás. Entonces, cuando resultaron con el rollo de que él ya había venido, él dijo, no, este es un cuento viejo que yo no me voy a comer acá, y lo que voy a hacer es acabar con esta gente que viene a meterse con nuestra ley, viene a acabar con nuestra ley. Entonces empieza la persecución. Saulo asolaba la iglesia. Yo preguntaría, ¿un creyente puede asolar la iglesia? Es una pregunta bien interesante. Ese que asolaba la iglesia, que asola la iglesia, llámese Saulo, Pedro o Juan, puede entrar de casa en casa para arrastrar hombres y mujeres y entregarlos en la misma prisión en que él está, en la misma prisión que él está, preso de sus ideas, de sus pensamientos y demás. Saulo respiraba amenazas. Digamos que no lo estaba haciendo pensando que estaba haciendo algo mal, pero iba en contra de los discípulos del Señor. Las amenazas no eran contra nadie más, no era contra gentiles ni nada, sino contra los discípulos del Señor. Y entonces, dice el versículo 2, y él pidió permiso, carta, lo que sea, para seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿A quiénes quería perjudicar? A los que estaban en ese camino y los hiciera presos como él, de un pensamiento, de una ideología, de una manera de hacer las cosas, porque creen que eso es verdad y es cierto y lo quiere hacer así y quiere arrastrar a otro poco a hacer lo mismo. Y si no lo hacen, toca desecharlo, matarlo, lo que sea, o meterlo preso. Bien. Pero un día, esta es la parte más interesante, yendo por el camino, ¿por cuál camino iba? Por el de sus ideas, por el de sus pensamientos, por el de su rabia, porque le tenía rabia a todos aquellos que no pensaban como él, ni creían lo que él creía. Yendo por ese camino, al llegar a cerca de Damasco, dice repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, repentinamente. Después de que ese resplandor lo rodea, ¿qué pasó con él? Cayó en tierra, cayó en tierra. ¿Qué significará caer en tierra? Vuelvo y les digo, estoy haciendo una figura que tiene que ser interesante para nosotros si la meditamos y la analizamos de acuerdo a su vida personal. Cayó en tierra y entonces ¿qué pasó? Oyó, pudo oír esa voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Cuánta premura había en esa voz? Porque uno dice, Giovanni, y ya, uno escucha, pero ahí Saulo, Saulo. Hay una premura en ese llamado. ¿Por qué me persigues? ¿Yo a quién estoy persiguiendo? Yo estoy persiguiendo un poco de manes que no, y mujeres que no quieren obedecer la ley ni creer en la ley, sino que ahora es que llegó un fulano que dice que es el Mesías y entonces todo el mundo está corriendo detrás de él, y como eso no es verdad porque no se ha cumplido el tiempo, según lo que yo sé, si he sido educado con los mejores rabinos y los mejores maestros de la ley, ¿cómo me van a decir que ese que ellos dicen es la verdad? Entonces toca acabarlos. Pero ahora escucha una voz, la puede oír, oye una voz, no la oyó desde lo más alto de su personalidad, de su sapiencia, sino cayó en tierra cuando está en el lugar donde debe estar, escuchó la voz y su nombre y por qué me persigue. Entonces él, seguramente asombrado, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Entonces el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
él volvió a preguntar, ¿y quién eres tú, Jesús? Yo no sé quién es usted, Jesús, o estaría enterado de quién era Jesús. Pues si consentía en que mataran a Esteban y perseguía a la iglesia, era porque él sabía que ellos eran de la secta de los nazarenos, de esos que seguían el camino, la verdad y la vida, de esos que pronunciaban a cada segundo: Jesús de Nazaret, que murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, somos los que nosotros seguimos, crean en él. Todas esas cosas él las sabía. Por lo tanto, no fue asombroso, o no asombroso, sino que no supiera quién le estaba hablando. Supo al instante quién estaba hablando, porque conocía muy bien las Escrituras. Y dice el versículo 6, temblando, temeroso, ¿por qué le dio temblor y temor? Dijo: Señor, por segunda vez, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, un hombre que cae en tierra, con semejantes pergaminos que tiene él, que en ese estado puede oír la voz de Dios, que reconoce la voz de Dios, o la voz de Jesús a su corazón, y que le llama Señor y ahora le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Escuchen esto, hermanos. Él no dijo: ¿por qué se opone a lo que yo hago? Si yo estoy haciendo las cosas bien. No, ¿qué quieres que yo haga? Es que yo tengo la razón, Señor, pero ¿qué quiere que yo haga? Aunque yo sé que lo que estoy haciendo está bien. O aunque yo sepa que no está bien, Señor, pues dígame qué quiere que yo haga. Entonces el Señor le dijo: levántate, levántate. ¿De dónde quería que se levantara? ¿Del piso o de su manera de pensar? Y entra en la ciudad, entra. ¿A dónde tenía que entrar? A donde el Señor le dijo que entrara. Y se te dirá lo que debes hacer. Ve allá. Y allá, en el lugar que yo le digo, le voy a decir lo que hay que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Iba solo Saulo? No iba solo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, se paró de donde estaba y abrió los ojos. ¿Cómo los tenía? Cerrados. ¿Y qué hizo? Los abrió. ¿Y qué vio? Nada. Como los otros, tampoco vio nada. Escucharon la voz, pero no vio nada. ¿Qué no le permitía ver a Saulo? Su manera de pensar, su manera ideológica de ver las Escrituras, su manera personal de verlas. No vio a nadie vio. Y antes veía a todo el mundo, y sobre todo a los cristianos, para matarlos, o perseguirlos, o meterlos presos. Así que llevándole por la mano, un hombre de semejantes pergaminos que tengan que llevarlo de la mano, eso tendría que ser terrible para él. Llevándolo de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Eso nos tiene que mostrar algo a nosotros. Y no comió ni bebió. Pobre Saulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien se le apareció el Señor en visión, y le dice: bueno, yo quiero que usted vaya hasta tal parte, con dirección y todo, que allá hay un hombre llamado Saulo de Tarso, y él está orando. Yo creo que para Ananías eso fue: ese man está orando, como así, bueno, miremos a ver. Y él ha visto, ese que está orando, lo vio a usted, que usted va a ir hasta allá, y le va a poner las manos y usted va a recobrar la vista. O sea, él lo vio, que usted va a ir para que le ponga las manos y recobre la vista. En esa oración él vio eso. Entonces Ananías dijo, pues si era uno de los perseguidos, dijo: no, yo por allá no me acerco, ese man mata gente, ese man mata a todos los cristianos, viene asolando a todo el mundo, y le dieron autoridad a los manes allá para que viniera a acabar con todos aquí también. O sea, yo por allá no voy.
Pero el Señor le dice, oye, ve, instrumento escogido me es este. Ese es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Para qué era escogido? Para manifestar el nombre de Cristo a todas las personas. No su manera de pensar, ni de ser, ni de nada, sino a Cristo, para manifestarlo. Ve porque este hombre es instrumento escogido. Entonces va Ananías, entra a la casa, y poniendo él las manos, le dijo, sobre él las manos le dijo, Saulo, Saulo de Tarso, ladrón, asesino, matagentes, perseguidor de cristianos. ¿No le dijo así? Le dijo, hermano, hermano, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento pudo ver y fue bautizado. Bien. ¿Qué quiero o cuál es el deseo de mi corazón en esta enseñanza? Son varias cositas. ¿Qué pasa cuando una persona decide ver las escrituras a su manera? ¿Qué pasa cuando una persona no ve las escrituras como Dios las quiere mostrar? ¿Qué pasa cuando no me pongo en la, o el creyente no se pone en la posición que Dios quiere que estemos para poder oír la voz de Dios? Hay cosas supremamente duras para el creyente y es dejar maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de hablar, formas que no edifican ni su vida, ni mucho menos las de su entorno. Estilos de vida que generan lo que generó la vida de Saulo. ¿Generaron vida? Pues nada, persecución y muerte, disensión y todo lo que se le venga a la mente. Y esto es para preguntar un poco, ¿cómo está mi manera de pensar? ¿Estoy viendo? ¿Estoy oyendo? Porque veo las escrituras, escucho la voz de Dios, la estoy escuchando. Porque recuerden que Saulo veía las escrituras y escuchaba, pero ¿qué escuchaba y veía? Una ley que solo generaba muerte, una ley que esclavizaba, una ley que nadie podía cumplir. Y cuando eso se le escapa de las manos a Saulo, entonces toca perseguir a esos que no piensan como yo. Se pueden perseguir cuando no se enseña. Se pueden perseguir cuando la vida de uno no manifiesta lo que el otro necesita ver u oír. Se puede perseguir de muchas maneras, se puede esclavizar a otros de muchas maneras, pero de muchas, porque no estamos en la posición correcta en la cual Dios quiere que estemos. Cuando Saulo de Tarso se puso en la posición correcta, pudo escuchar. Cuando entró en el lugar correcto, recibió la vista y pudo ver. Entendió que el que lo había enviado era verdadero, era cierto y valía la pena. Entonces, ¿qué hace que nosotros, o nosotros no, perdón, esa frase la quito de ahí, no la voy a usar, que hayan personas que, como le dijo Jesús, el Señor Jesús a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de todos. Personas creyentes, en lugar de llevar el nombre, persiguen. Pero ¿yo a quién persigo? Pues si no está llevando a cabo el mensaje, si no es un instrumento útil del Señor, ¿qué está haciendo con los demás? Si la palabra para mi vida no es suficiente para la destrucción de ese tipo de fortalezas, para esos embates de la vida que hay veces nos ponen en el punto equivocado, que si tengo, que si no tengo, que si soy, que si no soy, que si subo, que si bajo, y que no me permiten ni ver ni oír la palabra, pues yo lo que hago es perseguir, porque mi vida no es
consecuente con lo que la Escritura dice. Y Pablo era consecuente con lo que él creía. Yo creo esto, pues eso mismo doy a perseguir la iglesia porque ellos no son de nosotros. Esos que siguen a ese Jesús que es mentira, hay que perseguirlos y matarlos. Pero el creyente es creyente. Al creyente se le fue a una nueva vida. Al creyente se le habla de otra manera. Al creyente se le habla desde la vida, desde la luz, desde una visión clara, porque ha sido enseñado. Ese no era el caso de Saulo, porque él no había recibido el Espíritu Santo, él solo sabía de ley, y así cumplir la ley, y normas, y normas, y normas. Y un hombre amargado hasta donde no más, porque no, la gente no le caminaba como él quería que le caminara. Y hay veces uno quiere que hasta Dios camine como uno quiere. Y eso también produce muchas cosas en el ser. Produce muchas cosas en el ser que no generan alegría para nadie. Ninguna alegría. ¿Qué quieres que yo haga? Para hacer esa pregunta, eh, se necesita entender un poquito, qué fue lo que el Señor le dijo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué será eso? Bien, vamos a mirar un poquito el significado de coces. Eso lo saqué del diccionario acá del griego que tengo. Patadas que da un animal. Entonces, al animal le ponen la yunta, ¿cómo se llama eso? Lo que lo une al otro buey, y le ponen el arado, y el que va atrás lleva un palito con una punta y los está apoyando para que avancen, para que trabajen, ¿cierto? Entonces el animalito, cuando siente ese aguijón, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces el agricultor lo puya. ¿Y qué hace el buey? Mete la patada para atrás y se puya más duro todavía. Muy duro se puya. Entonces dice, el aguijón es una vara puntiaguda que usaban los agricultores para dirigir al buey por el surco. Si el animal se resistía y pateaba contra el aguijón, se lastimaba más. Eso le resultaba inútil y doloroso. Inútil y doloroso. Yo creo que uno debería pensar un poco, uno como creyente, de qué manera podría estar dándole coces al aguijón. ¿Sabe cuál es el aguijón? La voluntad de Dios, la verdad hecha carne. La verdad que ya sabemos. Pero si nos hallamos nosotros contra esa verdad, estamos dando coces contra el aguijón. Eso que se hace es inútil y no es provechoso, es doloroso, muy doloroso, bastante doloroso. ¿Dios cumplirá su propósito en mí? Sí. Eso lo va a hacer, y su amor es interminable también. Eso no se agota, su misericordia no. No me abandones. ¿Cuál es el costo que yo quiero pagar? Si es que tengo que pagar. ¿Cuál es el costo que quiero vivir más bien? Porque en ocasiones, de verdad que en ocasiones uno se halla dando cosas contra el aguijón, queriendo que lo que yo creo que tiene que ser así, se tiene que hacer así. Y el que más sufre es aquel que va en contra de la verdad, en contra de la voluntad de Dios, y no se rinde, no se pone a los pies del Señor, para que Él sea el que me levanta y me dice qué es lo que tengo que hacer, y cómo lo tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Entonces, como Pablo entendía la metáfora o la figura que el Señor Jesús le está diciendo, hace una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Levántate. ¿Quién me está diciendo que me levante? Él. Él está diciendo levántese y entra. Todo lo que tiene que hacer.
y se te va a decir lo que debes hacer. Ve a tal lugar que allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Saulo se levantó, no veía a nadie, estaba ciego. Necesitaba entender muchas cosas todavía. Pero hay algo interesante ahí. Escuchen esto, mis hermanos y mis hermanas. Escuchen, escuchen, escuchen porque, y es para mí. Así que esos hombres que también escucharon esa voz, aunque no vieron nada, llevándole por la mano, llevándole por la mano. Eso significa que había una mano amiga, un compañero ahí. ¿Para qué? Para llevarlo de la mano. Usted y yo podemos pensar o podemos creer que necesitamos un amigo, un compañero, alguien que nos ayude. Pues eso está absolutamente explícito en toda la escritura. Si queremos caminar solos, no vamos a llegar a ninguna parte. Saulo, a pesar de lo que estaba haciendo, caminaba con otro poco de gente que pensaba como él y que acolitaba todo lo que él hacía. Pero cuando se levantó de tierra, se dio cuenta que necesitaba de un amigo, no de alguien que le acolitara, sino de un amigo que le tendiera su mano, diera de la mano y lo llevara. Lo entendió inmediatamente por lo que estaba aconteciendo ahí. Lo llevaron por la mano, una mano amiga, un compañero. 3 días sin ver. ¿Qué hace una persona 3 días sin ver? Pues ahí dice abajito, oraba, oraba. Quería saber de primera mano qué era lo que estaba pasando. Quería entender de primera mano lo que estaba pasando. No comió ni bebió, no le dio lugar a la carne, estuvo ahí quietico, pendiente de la voz de Dios, porque ahora escuchaba la voz de Dios. Podía oír la voz de Dios. Necesitaba ver. ¿Nosotros escuchamos la voz de Dios? Sí. ¿Vemos? Seguramente sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera vemos la vida de creyente en mi vida? ¿Cómo la veo? ¿Cosas contra el aguijón? ¿Lucho contra la voluntad de Dios? Por mis maneras de pensar y de ser y de lo que sea, por mis situaciones, por todas las disculpas que uno quiera sacar. ¿Por qué lucho? ¿Tengo una mano amiga? ¿Tengo un compañero? ¿Mi cónyuge tiene una mano amiga? ¿Un compañero, una compañera? ¿Mis hijos tienen una mano amiga? ¿Un compañero, una compañera? ¿La tienen? ¿Los llevamos de la mano? A pesar de... Saulo era ladrón y perseguidor. ¿Y el Señor le tendió la mano? Claro que sí. Él le tendió la mano. Y le envió personas que le tendieran la mano además. Entonces, Dios habla con Ananías. Ananías va. Ananías se queja porque conoce a este hombre, sabe que persigue a la iglesia, sabe que persigue a la iglesia. Entonces, ¿quiere acercarse a alguien que persigue a la iglesia? Pues no. No quiere acercarse a alguien que persigue. El Señor le dice, ve. Porque es que a ese tipo de personas es que usted necesita ir. A aquellos que no están viendo ni oyendo, aunque tienen la verdad completica en sí mismos. Pero necesitan un amigo. Lo necesitan ya, es urgente. Que vayan y presten ese auxilio. Porque Él no está dando a conocer mi nombre y es necesario que lo dé a conocer. Si usted asume, cree o piensa que el nombre del Señor no se está dando a conocer a través de su vida, es necesario que busquemos ayuda. Y la ayuda está en un hermano sabio, en una hermana sabia. ¿Usted tiene problemas en su casa por alguna razón? Pues necesitan una mano amiga. Alguien que los ayude a caminar, a trasegar por las situaciones difíciles de la vida de creyente. Y esa situación es
no creada por Dios, es fomentada muchas veces por nuestra manera de pensar y de creer las cosas. Esto lo traigo porque me daba cuenta que yo no tengo amigos. Yo tengo hermanos de la iglesia, sí, y chéveres hermanos de la iglesia, pero yo no soy sociable, no tengo amigos, yo no, con nadie me relaciono, con nadie me relaciono. Con el trabajo de pronto por ahí, pero no tengo amigos. Y tengo hermanos y muy buenos, sí. Hermanas muy sabias también. ¿Que me han tendido la mano? Claro que sí. Pero para que eso pase, si uno no es humilde de corazón, si uno de verdad no está en oración, postrado delante de Dios, por más que la gente quiera venir a poner las manos sobre mi vida para que vea lo que Dios quiere que yo vea, no lo voy a ver. No lo voy a ver. El que me tiene que decir que me levante es Dios. Él es el que me va a hacer que yo me levante del lugar donde estoy. Eh, Viviendo un alto costo de entender y saber que Dios va a cumplir su propósito en mí, pero que yo soy el que estoy reacio a eso. Porque tengo mis propios pensamientos y mis propias ideas y aquí se hace lo que yo digo y punto. O tantas cosas como no puedo, como lo que usted quiera pensar, lo que quiera pensar. Pero nosotros los creyentes sabemos que la obra del Señor es completa, terminada para siempre. Que el pecado murió. Y si murió, ¿cómo podemos vivir aún en él? Obstinándonos o siendo necios en maneras de pensar que a mí no me generan vida y que a otros tampoco le generan vida y que tampoco nadie conoce ni quién soy por mi manera de ser o de proceder o de hablar o lo que sea, que nadie conoce al Señor a través de mí. Entonces creo que hay una tarea muy grande, que Dios realizó con un hombre que entendió desde qué posición se puede ver y oír al Señor. Él es el que nos levanta, Él es el que nos dice, pero la posición nuestra es a sus pies. Es escuchar su voz, es estar atento, pero sobre todo creer, creer, creer y creer. Porque si yo no creo, no aprendo a amar tampoco. No me amo, no amo a nadie, así no voy, como decimos nosotros, a ninguna parte. Ananías pone las manos sobre él y le da la posición que Dios le dijo que le tenía que dar, de hijo. Hermano mío, que Ananías es un hijo de Dios. Hermano, hermano. El Señor Jesús me envió. Él quiere que usted me vea como su amigo, pero sobre todo que yo no lo vea como mi enemigo. Porque si no, no puedo poner las manos sobre usted y que usted sea sano de su vista, pueda ver y que además el mover del Espíritu Santo sea claro para su vida. Si yo no voy en la posición que Dios me dice, si Él no me dice vaya, yo voy a cometer el error del siglo con Él. Porque le voy a decir, usted me perseguía, usted no sé qué, venga, a ver, le pongo las manos para ver si cambia. No, así no. Así no funcionó con él. Hermano, hermano, venga, yo quiero abrazarlo, quiero decirle, mire, el Señor Jesús me envió, ni siquiera esto por mi propia cuenta, yo no quería, pero Él me envió y aquí estoy, dispuesto para usted, dispuesto para usted. Vamos a leer un par de versículos para ponerle un poquito de color a esto que les estoy diciendo. Muchas veces nuestras angustias están ahí enfrente de nuestras angustias, nuestras libertades de cualquier cosa están ahí para poderlas agarrar y coger y nosotros nos negamos a ellas. Pero todos los días decimos, Dios cumplirá su propósito en mí. Sí, Él lo va a hacer, pero pregunto, ¿a qué costo? Por eso el salmista dijo, conociéndose mucho, dijo, Señor, no me abandones, no abandones la obra de tus manos, porque creo que yo tiendo a pensar a mi manera y no como tú dices. Tiendo a imponer lo mío, no lo que tú dices que hay que hacer y vivir.
el fundamento que hay que poner en nuestra vida y vivirlo. Entonces, como el salmista se conocía, dijo, por favor, no abandones la obra de tus manos. Quiero que estés pendiente de mí todo el tiempo. Y eso es lo que el Señor hace con Saulo, pero lo hace conmigo, lo hace con usted. En muchas áreas de nuestra vida necesitamos ver lo que no vemos, lo que Dios nos muestra para poder vivir eso de una manera apacible, en gozo, en paz, en esperanza, teniendo comunión con mi casa y con los de fuera de mi casa y llevando el mensaje, manifestando quién es Cristo. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo, todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿A quién necesita? ¿A quién necesita? ¿A quién necesito yo? A un amigo. Lo necesitamos porque es como un hermano en los tiempos en que necesito yo a alguien. Me llama la atención que solos realmente lo que vamos a vivir es nuestra propia forma de ver las cosas y así pues vamos a vivir estrellados toda la vida, muy estrellados. Entonces necesitamos caminar de la mano de Dios y Él envía amigos y hay amigos de verdad que tienden la mano. Seguro a mí me la han tendido en muchos aspectos y yo ni siquiera lo he visto, ni siquiera me he dado cuenta. Porque o me quejo y la queja no permite que uno vea nada, ni oír nada, ni entender nada, todo el tiempo en la misma y todo el tiempo en la misma, y no puede ser uno agradecido. Entonces no puede ver. Y nosotros creo que ya tuvimos un encuentro como el que tuvo Saulo, para dejar de ser Saulo. Y yo le pongo un significado a Saulo esta mañana. Solo, metido en sus propias ideas, por eso se llama Saulo. Creyendo que sirve a Dios de acuerdo a lo que él entiende. Un hombre amargado, un hombre lleno de odio y sobre todo un homicida. Un homicida. Eso significa Saulo. Desde la lectura. Desde la lectura. Envidioso. Entonces, a mí se me hace que Dios es tan maravilloso cuando llega de la manera, por ejemplo, como le llegó a Saulo. Pero lo que más se me hace maravilloso es que Saulo pueda entender. Desde las tinieblas donde estaba, con todo el conocimiento que tenía, pudo escuchar la voz de Dios. Y pudo decir, ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga, porque esto me tiene en la mala, o sea, estoy haciendo y estoy estando de acuerdo con lo que veo hoy, que no es lo que tengo que hacer. Estoy ciego, necesito ver, dijo Saulo. Saulo, ni siquiera creyente. Cuando Ananías se le aparece, dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, me ha enviado. El Señor Jesús sabía que era lo que necesitaba Saulo. Y voy a leer lo que necesitaba. Dice así la escritura. ¿Quién quiere leer el Proverbios 27:9, por favor? El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. ¿Será que lo necesitamos? ¿Usted conoce un hermano o una hermana sabia? ¿Su cónyuge sabe que usted es sabio o sabia? ¿Sus hijos lo saben? ¿Tienen un amigo en su casa? El amigo trae consejo, un amigo creyente trae el consejo que tiene que traer a su casa. Voy a mirar cómo dice en otra versión. El perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad
fortalece el ánimo. Cosas que hemos visto ya aquí. El Señor anima y anima y anima y anima. Porque vaya que lo necesitamos. Él quiere que nosotros estemos a toda hora conectados, que miremos esta escritura, pero con ese hilo conductor que me conecta con el Señor todo el tiempo. Y no son palabras sueltas, frases sueltas, versículos sueltos, porque eso de nada me va a servir. Esto es conecte y conecte y conecte. Si no hay una conexión, hay una desconexión. Y entonces eso me lleva por el camino que no es, por el camino de Saulo, por el de él. Pero el Señor lo ubicó en el camino del Señor. Y entonces ahí sí pregunta qué quiere que haga. Y nosotros todos estamos en el camino del Señor. Pero debemos preguntar, Señor, qué quiere que haga en una mañana como esta. Porque le envió un amigo para fortalecerlo, un amigo para animarlo, un amigo para decirle, oye, ya fuiste escuchado. En las oraciones que estaba haciendo ahí, fuiste escuchado. Y me enviaron a mí. Lo que tú necesitas, un amigo, hermano. Un amigo. Venga para acá, pongo manos sobre usted para que usted pueda recobrar su vista. Eso quiere decir, venga, conversamos. Venga, discutimos el tema en el buen sentido de la palabra. Estudiemos la escritura. Démonos un abrazo. Expresemos el amor del Señor. A veces parece que fuera duro, pero vale la pena estar en la posición que tenemos que estar. Sin necedades en el corazón. Sin necedades en el corazón. Porque eso es lo que no me permite ni siquiera tener un amigo o escuchar a un amigo. Porque los amigos pueden venir a mi casa todos y hablarme y decirme porque me aman. Pero mis oídos están, no escuchan. Mis ojos tampoco ven. Porque tengo algo ahí que no me permite hacerlo. Yo lo llamaría necedad, orgullo, falto de fe, desamor. Yo no sé cómo se podría llamar eso. Y ese enviado, ese amigo que viene y abraza, que conversa, que no acusa, sino que le llama hermano, hace que a través de ese acto de amor, de amistad, de un compañerismo leal, hace que él pueda recobrar su vista y que el Espíritu Santo pueda obrar a través de su vida, en su vida y a través de su vida. Y fue bautizado. ¿En qué sería bautizado el apóstol Pablo? Es posible que hayan utilizado el rito del agua, pero ese amigo que llegó ahí y que le llamó hermano y que se sentó con él y le abrazó y puso las manos sobre él, se hizo como él en el sentido de, venga, yo entiendo su dolor, entiendo en la ignorancia en que usted vive, pero venga, yo le voy a enseñar y le voy a decir cómo es la cosa. Quiero ser su amigo. Fue bautizado en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dice Corintios 15. Murió con él, fue sepultado con él y resucitó con él. ¿Necesitaba más entender Pablo de Saúl para poder ser Pablo? ¿Para ser otra persona diferente a la que venía, que no siguió ese camino de él, sino que ahora sigue el camino del Señor Jesús? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? ¿Necesito un amigo? Sí, tenemos a Cristo que es nuestro amigo, pero tiene sus discípulos. En el devocional de hoy encontré que, en el que yo hago, que María necesitó de alguien, que fue de su esposo, José. José necesitó de su esposa. David tuvo amigos, a Jonathan. Adán, su esposa, para poder cumplir el propósito de Dios. Siempre vamos a necesitar de alguien, siempre, siempre vamos a necesitar de alguien. Los discípulos eran enviados de dos en dos, porque siempre uno necesita de un buen amigo, de un buen abrazo, de un buen consejo, de una conversación rica, de una conversación que alimente. Siempre lo vamos a necesitar. Saulo lo necesitó. Y lo primero que hizo Saulo, como lo vamos a ver, fue buscar a los discípulos de Jesús que estaban ahí en Damasco, unirse a ellos. Eso fue lo que él hizo. Y después, tener amigos que caminaran con él en el propósito de Dios. Tito, Timoteo, y un montón de hermanos. Lucas
Lucas fue tan amigo, según la historia, que se hizo echar preso para estar al lado de Pablo. Ahí, con él, aprendiendo de él, siendo amigo de él, acompañándolo en su situación. Muchos querían estar al lado de él, venían a consolarlo y salían consolados, porque fue un hombre que pudo entender lo que él era, amigo de los demás también, aún en la posición que estaba, casi toda su vida en la cárcel, vida ministerial, hasta que lo mataron. Pero se rodeó de amigos y fue amigo. O sea, entendió que había necesidades en él y que los demás también la tenían y que se necesitaban los unos a los otros. Ustedes se pueden imaginar una casa donde no hay amigos, donde los hijos de uno no son amigos de uno, o su cónyuge, o su familia. Eso no creo que sea tan bonito, a mí me parece, para nada bonito. Yo creo que yo no voy a testificar de nada, sino voy a decirles algo que yo hago realmente. Y es, por ejemplo, yo cultivo una amistad muy bonita con mis hijas y mis hijos. Yo esperaría desde lo profundo de mi ser que eso que uno ha hecho rinda su fruto y pueda haber una confianza entre nosotros, papás, hijos, hijos, papás, profunda, como realmente hasta ahora la hay. Hay excepciones, claro, hay situaciones difíciles, sí, pero en todo eso hay que trabajar, en todo hay que trabajar. Nosotros muchas veces queremos el cónyuge perfecto o los hijos perfectos, pero en ocasiones no es así, en casi todas, en las cuales hay que trabajar, abrazar, animar. Y eso no lo digo porque lo haya hecho siempre, no, 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 no. Eso a mí me costó un poquito. Le costó a mi carne estar humillada, eso le costó y eso me corresponde a mí, humillar la carne. Es la que salta y relincha queriendo no hacer lo que el espíritu quiere. Y esa va a ser una lucha siempre. En ocasiones nosotros ponemos la situación por delante en lugar de la persona. Y eso nos aleja de la gente. Nos aleja de aquel que necesita un amigo o una amiga. Es bastante difícil muchas veces, seguramente. En mi devocional esta mañana encontré lo siguiente. Descubrí que tenía cada vez menos que decir hasta que finalmente me quedé en silencio y comencé a escuchar. Este devocional me dice que hay veces se postra uno a orar, a decir lo mismo, y mañana ya le quita un poquito porque es lo mismo, y lo mismo hasta que uno dice, uy, quedé sin qué decir, no tengo nada que decir. Entonces me quedé en silencio, dice este devocional, y comencé a escuchar. Ese resplandor repentinamente vino y entonces me quedé sin nada que decir y entonces ahí sí pude escuchar. En el silencio descubrí la voz de Dios. En el silencio descubrí la voz de Dios. Dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Mi hermano, el Señor Jesucristo. Si yo le digo y le digo y le digo y no lo dejo hablar, ¿qué voy a aprender? Pues no voy a aprender nada. Es mejor guardar silencio y escuchar al amigo. En este caso, el Señor Jesucristo. Para aprender a ser amigo, venga a mi escuela y aprenda de mí, que soy manso y humilde. Yo lo aprendí, quiero enseñárselo. Entre a mi escuela. Ven a mi escuela. Aquí vas a aprender a ver, a oír, a amar, a perdonar, a vivir en paz, en gozo, agradecido aquí. Ah, pero es que mi cónyuge, mis hijos, mi no sé qué, la economía. Ven aquí, ven, ven, ven. Dice Mateo 11, creo que es. Ven a mí, lo necesitamos. Yo sé que en su casa se necesita un amigo. Que usted necesita amigos como yo. Amigos que le tiendan la mano cuando se necesitan, y creo que es casi siempre. Nuestro mejor amigo puede estar con nosotros ahí, muy cerca, y no lo tenemos como amigo o amiga. Profundo, íntimo, sin nada de velos que separen nuestra confianza, amigos. Yo estoy pensando en algunos de ustedes en este momento,
Y a veces uno piensa en esos delitos que le aparecen en la mente, y es que lo que pasa es que démoslo para más tarde, más bien, hasta que aprenda por allá. Pero no se da uno cuenta como Saulo que el que tiene que aprender es uno. Uno quiere seguir por su camino. Ruego a Dios que repentinamente, como a Él, seamos iluminados para poder ser iluminados por el amor del Señor Jesús, por su palabra, por su verdad, y no seguir dando cosas contra ella y lastimándonos cada día más, sin ningún resultado, sin ningún fruto que alegre mi vida. Que seamos iluminados de poder entender que de verdad el otro es más que una persona, es un amigo, y que puede tener, seguramente me ha dicho palabras tan amorosas que yo no he escuchado, porque estoy pensando en lo mío. A veces se piensa más en las debilidades que uno tiene que en las riquezas que Dios le ha dado. Entonces, nos necesitamos, mis hermanos, y necesitamos del otro. Necesitamos aprender a vivir en gozo. Y la situación no está como para uno seguir viviendo, dando cosas contra el aguijón. No está para eso. Una iglesia desunida no va para ningún lado. Una iglesia que no está pensando lo mismo que el Señor Jesucristo, está sufriendo. Es una iglesia que está sufriendo. ¿Que va a cumplir Dios propósitos? Sí. Su amor es inagotable y está ahí pendiente. Sí, está ahí pendiente. Pero ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? El costo no es ninguno, si lo miramos desde la perspectiva de Dios, pero si lo miro desde mi manera de pensar y mi perspectiva, pues pareciera que es inalcanzable las cosas. Que el Señor no nos abandone, dice el salmista, que no nos abandone. Hechos 9, del 19 al 31 para terminar esta mañana. Esto es solamente para meditar. Estos son, digamos que, partecitas de las escrituras que necesitamos entender para que podamos ver que esto tampoco es una cosa ahí como para vivir así nomás como si nada. Esto, cada puntico de la escritura es un seguro para nuestra vida. Es ese afirmarnos en el fundamento donde estamos nosotros puestos, entender ese fundamento, vivir ese fundamento. Que nuestra mente sea firme y segura y no tan correlona como es muchas veces. Dice Hechos 9, del 19 en adelante, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y si seguimos con la alegoría, si no nos alimentamos, ¿cuándo vamos a recobrar fuerzas? Usted va y corre 20 kilómetros y se deja sin comer todo el día, se va a enfermar. Y yo llevo recorriendo 64 años, y si no me alimento del pensamiento de Dios, pues rápido me voy a volver raquítico espiritual, y no me sirve. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con sus amigos ahora, con los discípulos que estaban en Damasco. Entendió que lo necesitaba, que necesitaba aprender, que necesitaba socializar con ellos. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto se demoró? ¿Una semana, 2 semanas? No sé. Pero yo llevo 30 años y yo digo, uy, ¿cuánto me falta? Para ser amigo, ¿no? Para entender que necesito amigos también. Para entender que el alimento que yo necesito es su santa palabra todo el tiempo. Todo el tiempo. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, asombrados. ¿Cómo así este man no era el que tal, el que mire cómo estaba su casa y mire cómo estaba su vida y ahora ver? ¿Cómo así? ¡Qué maravilla! No es este el que asolaba a los que invocaban este nombre, porque el primero que es asolado es uno mismo con su propio camino y su propia manera de pensar. Y a eso vino acá, para llevar presos a los que se encontraran por delante. ¿Usted sabe cuántas personas uno puede meter presas en sus propias maneras de pensar? A muchos, a muchos. Bien. 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Era fácil? No, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Claro, pero es que este man ayer era esto, yo, ¿y cómo así? ¿Eso qué fue lo que pasó con este tipo? A los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús
era el Cristo. Son palabras que hay que tener ahí cuando uno las lee. Dice, se esforzaba, demostraba. Esa no es una tarea, esto suena bonito, pero no es una tarea tan fácil si lo queremos hacer en nuestras propias ideas y en nuestras propias fuerzas. 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron matarlo. Ahora se revirtió la cosa. Él perseguía a unos para matarlos, ahora es a él al que quieren matar. 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Ya el Señor va a cumplir su propósito en mí, dice Saulo, entonces no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Porque él va a cumplir su propósito. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Era poquito lo que lo querían? No, no lo quería nada porque no, este hombre se nos torció. 25. Entonces el demonio es así. Cuando uno decide por Dios, ellos no hallan por qué huequito, por qué fisura meterse para matar, robar y destruir nuestra comunión con el Señor. Entonces eso también nos envía a estar atentos, a estar en oración, a estar con nuestros sentidos muy atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que hablamos, qué salió por nuestra boca, porque esa es una puerta por la que el diablo entra, de acuerdo a las frases que uno diga, a lo que uno ofende, a lo que sea, lo que sea. Entonces los discípulos, tomándole de noche, amigos, hermanos y amigos, le bajaron por el muro, descolgándole en la canasta. ¿Necesitaba amigos? Claro. Yo no sé si usted lo necesite. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Allá todavía no conocían el tema, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuera el discípulo. ¿Cuánto trabajito? Yo le voy a decir a mi hijo, ay papi, venga, yo te quiero dar este consejo. ¿Qué me va a creer si el modelo que yo le he dado no es el correcto? Tengo que trabajar en mi vida personal de tal manera que mi hijo diga, quede asombrado, confundido, ¿cómo así? Este que me está hablando hoy es el mismo que ayer decía esto, aquello y lo otro, me maltrataba o lo que sea. Creo que sí ha cambiado. Bien. 27, entonces Bernabé, un amigo con el que tuvo sus diferencias, pero que al final sirvieron, tomándole, un amigo que lo lleva al lugar correcto, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y cómo en Damasco, como en mi casa, como fuera de mi casa, como a mi familia, he hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Eso quiere decir, se necesita valentía para dejar mi camino y seguir el camino del Señor Jesucristo. En ocasiones podemos pensar que vamos en el camino de Él, pero mi corazón no ama como Él dice que debo amar. 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, otros que lo quieren matar. 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea, o Césarea, yo no sé cómo se dirá Cesarea, y le enviaron a Tarso, los amigos que uno necesita. Lo sacaron del peligro y lo mandaron donde no le pudiera pasar nada. 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué trajo la paz? El encuentro con su amigo Jesús. Y esos hijos, hermanos de Jesús que vienen al encuentro de suyo y mío. Y entonces, ¿qué es lo que produce eso? Paz. Paz. Es lo que necesita nuestra mente, lo que necesita nuestra casa, nuestras relaciones interpersonales, sea en la empresa, donde sea, donde quiera que vayamos. Paz por todo lado. Y eran edificadas esas iglesias, cada hogar, cada familia, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuán importante es todo lo que hemos leído esta mañana. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. Señor, no me abandones.
¿A qué precio? Yo quiero que eso suceda. Vivir el precio como Pablo, como Saulo o como Pablo. Vivir el precio como un hijo de Dios que quiere seguir su propio camino o como el hijo de Dios que quiere caminar el camino del Señor Jesús, que es el camino de la verdad y la vida. Que es un precio alto, claro, porque la carne se tiene que morir. Mis maneras de pensar, que son mis propios caminos, tienen que morir. Su palabra es lumbrera que alumbra nuestro camino, es su palabra. Es, como le decía ahorita Milenita, es cada vez que usted lea la escritura, o yo la lea, es como alimentarse uno, como saber que estoy comiéndome algo que entiendo, lo estoy saboreando, esto es delicioso para mí. Hay veces paso un bocado que no me gusta porque es que es algo que no quiero hacer, pero que debo hacer, debo vivir, pero saborear ese alimento de la escritura. No leer ahí como un poco de letras, que eso no tiene sentido, sino alimentarnos de la escritura, que es lo que nos fortalece, que es lo que hace que nosotros tomemos decisiones realmente poderosas en el Señor. Yo le doy gracias al Señor por ocuparse de nosotros, de verdad. Gracias por ocuparse de nosotros en detalles como tan pequeñitos, diría yo, ¿cierto? Pero Él se ocupa y no va a dejar de hacerlo y va a seguir haciéndolo y nos va a tratar como nos tiene que tratar, como nos trata con todo el amor que Él sabe tratar a sus hijos y mucha paciencia sobre todo. Yo quiero que, bueno, les voy a leer este versículo. Dice Juan 15, desde el versículo 12. Dice el Señor Jesucristo: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Voy a volverlo a repetir y ojalá usted lo esté leyendo, porque esto es que tenemos que alimentarnos, masticarlo bien, saborearlo bien, no tragarlo entero, no dejarlo ahí, no dejarlo en el plato porque eso no me gustó, sino tomarlo y comerlo. Y dice el Señor: este es mi mandamiento. El que se me apareció un día por el camino que yo iba, me dice: este es mi mandamiento, que se amen. Estamos hablando de los hogares, de la iglesia que empieza en casa, los unos a los otros como yo los he amado. Entonces yo pienso, ¿cómo me ha amado Él a mí? Pues tanto que dio su vida por mí. No me acusó. Su justicia, la justicia de Dios no fue sobre mí. Él tomó lo que a mí me pertenecía, que era que me mataran por pecador. Él tomó esa justicia en Él y Él dio su vida por mí. Y Él está diciendo: oye, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Al esposo le dice: ame a su esposa como yo amo la iglesia. Y a la iglesia le dice: honre a su esposo, respete a su esposo, camine con él. Él es su cabeza. Él es nuestra cabeza. Dice el 13: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Tenemos un amigo de ese tipo? Claro, el Señor Jesucristo. Nadie tiene más amigos, o nadie tiene más grande, dice nada. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, y eso lo hizo Él, porque Él nos considera sus amigos, nos dio la vida a sus amigos. Ustedes son mis amigos, dice el Señor Jesús. Ustedes son mis amigos. Y no hay punto ahí. Dice: si hacen lo que yo les mando. No hay otra manera de ser amigos de Él. Amigo ficticio sería. Pero dice: ustedes sí son mis amigos y yo di la vida por ustedes, pero si hacen lo que yo les mando. Entremos a la escuela con Él. 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos, dice el Señor Jesucristo, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Ese es un amigo. Ese es un amigo, y yo quiero ser ese tipo de amigo. Que yo le cuente
mis amigos lo que Dios me cuenta a mí. Y Él no me va a mandar un mensaje de condenación. Él me va a mandar a llevar un mensaje de vida todo el tiempo, de vida, de esperanza. Eso es lo que Él va a hacer. Me va a mandar un mensaje, me va a dar la oportunidad de llevar un mensaje de amor para que el que no ama entienda que hay que amar para ser amigo del Señor Jesús. De amor, eso es lo que Él hace. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos, ya pasó. O sea, Él es, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Ese es un amigo. Ese es un amigo. Que se sienta, que abre la escritura y estudia con su amigo. Ese es un amigo. Porque todo lo que escucha del Padre, como yo esta mañana con ustedes, yo escuché esto y yo lo pongo acá. Es para mí, pero quiero compartirlo con la comunidad. Eso fue lo que escuché, eso les doy a conocer. No me escogieron ustedes a mí. Escuchen eso como es un amigo. Sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Leí el versículo 16. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Toda la lectura. El 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Somos escogidos para dar frutos? Sí. ¿Cuál es el mensaje? Amar al hermano, ser amigo, llevar el mensaje que Dios nos cuenta. Hagamos esa tarea todos en casa, de verdad. Empecemos por ahí, porque si la tarea no la empezamos por casa y queremos arreglarle la situación de los demás, teniendo las nuestras un poco alborotadas, empecemos por casa. Eso parece algo como que yo lo hago, no. Empecémoslo conscientemente hagamos ese trabajo nosotros en casa, de sentarnos con nuestros cónyuges y nuestros hijos a estudiar, a manifestarle a los de nuestra casa que Dios nos habló, que Dios nos cuenta cositas, que el Señor Jesús viene a mí porque es mi amigo a contarme todo lo que el Padre le ha dicho a él primeramente. Seamos amigos, dice una propaganda por ahí, amigos, de verdad amigos. El Señor cumplirá su propósito en usted y en mí. Su amor es inagotable, Él perdura, Él está ahí y el Señor no nos abandona. Somos sus hijos, ¿cómo nos va a abandonar? El precio, ¿quién lo pone? El precio lo pongo yo. ¿Cuánto quiero sufrir por darle cosas al aguijón que me producen dolor y que no dan ningún fruto para vida? Uno muchas veces se puede preguntar por qué no suceden milagros, ¿cierto? El Señor Jesús le dijo a los discípulos, vayan, y yo voy a respaldar mi palabra que ustedes digan con milagros, maravillas y prodigios. Pero la cuestión es que los discípulos fueron y dijeron lo que Jesús dijo que dijeran. Hicieron lo que Jesús dijo que hicieran. Y Él respaldó eso. Entonces uno se preguntará, ¿será que estoy no haciendo lo que el Señor Jesús me dice para que esos milagros no sucedan en donde usted está? Es una pregunta para hacer. Porque si usted hace lo que yo les digo, van a ser mis amigos. Entonces voy a respaldar lo que usted diga con milagros, renovando el pensamiento de la gente, cambiando su casa, cambiando su vida, haciendo milagros, milagros, milagros. Cosas imposibles hay para usted. Si usted hace lo que yo le mando, va a ser mi amigo. O sea, van a pasar cosas extraordinarias, extraordinarias. Así que mis hermanos, quiero darles un abrazo muy profundo, deseando que no nos olvidemos de alimentarnos, que no dejemos esto que vimos hoy como
¿Cuántas enseñanzas tenemos nosotros ya en YouTube? Muchísimas. Vale la pena repasarlas. Si no quieren de las de acá, pues busquen otras enseñanzas que de verdad edifiquen, pero hagámoslo, alimentémonos. También, que es más importante que todo eso, es meternos nosotros en la escritura, que el Señor nos hable y tener enseñanza, a flor de piel tenerla, estar meditando para tenerla y tenerla. Yo no tengo un manual de prédicas de todo el año para llegar y abrir el manual. Esta es de este domingo que estamos a tal fecha, voy a dar esta. No, hay que prepararla todos los días, todos los días. Estudien, preparen, escuchar al Señor hablar para poder llevar un mensaje. Seguramente no vamos a ser nosotros los más eruditos y los más elocuentes para llevar un mensaje, pero llevamos el mensaje que el Espíritu Santo nos dice que lleve. Y rinde fruto en la vida mía, y estoy seguro que en aquel que haga lo que el Señor dice, va a rendir fruto también en la suya. Un abrazo profundo, un abrazo con todas las fuerzas a mis hermanos y amigos de esta comunidad, y de los que nos han de escuchar, a quienes los invito a suscribirse y a hacer sus comentarios. Muchas bendiciones a todos ustedes y nos vemos en la siguiente reunión.